Muy bien. Les invito a que abran sus Biblias a la carta a los Hebreos, capítulo 12. Versículo 2 al 4. Hebreos 12, 2 al 4. Dice la palabra de Dios. Amén. Dice la escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y dice aquí el comienzo del versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Es algo que nosotros debemos tener mucho en cuenta, porque nuestra vida debe honrar a nuestro Señor. Y nosotros, nuestra vida, nuestras manos, nuestro ser, todo debe honrar a nuestro Señor, hasta nuestro trabajo. Nuestro trabajo debe estar de modo que nosotros podamos servir a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios, que podamos tener tiempo para invitar a la gente a escuchar la palabra de Dios, o para hablar de Cristo y traerlos al Señor. Porque el tiempo es corto. ¿Cuánto tiempo nos falta? Escuchamos por ahí que ya Cristo viene, ya Cristo viene. Y la realidad es que la venida del Señor Jesucristo está más cerca ahora que cuando creímos. Eso es lo que leemos en la Escritura. Pero estas cosas que están sucediendo nos muestran que lo que viene primero son los tiempos difíciles. Vienen primero. Nunca había yo escuchado que Estados Unidos, bueno, sí ha llegado a la recesión y tantas cosas, sí ha tenido problemas. Pero ahorita estamos en problemas aquí en Estados Unidos, económicamente. Entonces, y aparte la pandemia y ya en estos tiempos, va a ir poco a poco de mal en peor. Poco a poco va a ir de mal en peor. No soy profeta, ni hijo de profeta, pero ya comenzó y este tiempo vino un poco más difícil en cuanto a la pandemia, pero poco a poco va a ir pues poniéndose un poco más difícil. Entonces nosotros necesitamos prepararnos, abrir nuestros ojos, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos. No nos debe asustar nada, no nos debe asustar nada, porque el momento que nosotros nos muramos, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a abrir la puerta para entrar a la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo?
tenemos que solamente prepararnos porque los días más adelante va a estar más difícil la situación para escuchar la palabra de Dios. Estamos libres ahorita, no, nadie nos molesta, pero más adelante. ¿Cómo sabemos esto? Pues los cristianos de la antigüedad tenían que reunirse en cuevas, tenían que irse allá por el monte, allá donde nadie los viera, y allá apartados, tenían sus reuniones, se reunían en los panteones, que estaban en cuevas. Entonces, hermanos, no solamente de acomodar un trabajo para que estemos libres para servir al Señor y honrar al Señor, y no nada más por ahora acomodarnos, pero estar preparándonos para cuando se venga el tiempo más difícil. Vamos a ver ahí en Hebreos 2, 10 al 18. Hebreos 2, 10 al 18. Porque dice la Escritura, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es algo bien grande en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino del cielo, era Dios, que se humanó. Entonces, la situación de nuestro Señor Jesucristo, ya estando Él en un cuerpo carnal, para ocupar ese lugar, para poder salvarnos, para poder rescatarnos. Óigame, Dios humanado y que lo estén golpeando. Dios humanado y que lo estén escupiendo, o que lo estén dándole de bofetadas. Entonces, como que está dura la situación. Entonces, para nuestro Señor Jesucristo, yo pienso que esa situación estaba difícil, pero nuestro Señor, dice la Escritura, allí, leímos allí, hermanos, capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, y luego que dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, yo creo que fue una situación bien dura y bien difícil. Digo difícil, o mejor dicho, muy sufrida para nuestro Señor, porque Él se sacrificó, dejó su gloria y vino a este mundo a ocupar un lugar, una posición bien pesada, pero Él lo hizo, y especialmente dice que estaba contemplando el gozo, con gozo, lo que iba a lograr, lo que iba a ganar, a donde iba a llegar, y él estaba contento, de ocupar ese lugar, pero qué bendición, porque nuestro Señor sí que sufrió, porque Él siendo Dios y estando en la posición que estaba, Él no fue nada que le detuvo para despojarse y poder ocupar tan humilde. Y luego, aparte de haberse humanado, se sacrificó hasta la muerte y muerte de cruz. Es algo bien, que si nosotros ponemos atención, fue algo muy grande que hizo nuestro Señor por nosotros. Fue algo muy grande. Pero nosotros necesitamos poner nuestros ojos en Jesús. Poner nuestros ojos en Jesús, contemplarlo de cerca y admirar su grandeza en su humillación. Es de allí que entonces nosotros tomemos ejemplo, tomemos una enseñanza para nuestra vida. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que Él es el autor de la fe. Él es el autor de la fe. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque dice, el cual por el gozo puesto delante de Él. Entonces, él tenía un gozo tremendo. Ocupar un lugar así, donde lo trataron como delincuente. Fue a la cruz y lo crucificaron con dos delincuentes a su lado. Pero lo trataron como delincuente. Cuando dice la Escritura y cuando sabemos que él era sin pecado, sin culpa, estaba ocupando un lugar que merecíamos nosotros ocupar. Pero Él no quiso nuestra condenación, Él no quiso nuestro sufrimiento, Él no quiso que nos perdiéramos y para sacrificarse de esa manera por nosotros, eso nos habla de un corazón muy grande, o un amor muy grande que Él tiene por toda la humanidad. Entonces, Él entonces de esta manera nos enseña cómo nosotros, y para nosotros sí que es una necesidad de contemplar la esperanza que nosotros tenemos por la fe. Necesitamos contemplar la esperanza que nosotros tenemos por la fe, y nosotros necesitamos estar ver claramente
nuestra esperanza que tenemos para poder gozarnos, para tener motivo que nos impulse, que nos mueva, que nos prepare para si es necesario tener que sacrificarnos, sufrir. No le hace, pero que de esa manera estemos preparados para poder agradar a nuestro Señor Jesucristo y reconocer que estamos en una deuda con Dios, que estamos en una deuda con nuestro Señor, porque Él sufrió por nosotros. Entonces, adoptar la misma actitud, el mismo sentir, el mismo gozo que lo motivó a Él ocupar el lugar que Él ocupó, sí lo necesitamos, porque el Señor aún no ha terminado de cumplir su propósito. Él ya se sacrificó, pero aún no ve terminado su trabajo. Y Él quiere que todos sean salvos, o todos tengan la oportunidad de poder salvarse, y que se aproveche a lo máximo el sacrificio, la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él quiere todo eso. Yo no sé si usted está conmigo mirando el corazón de nuestro Señor. Tanto que se sacrificó, y Él quiere que nosotros seamos unos con Él, en un sentir, en un deseo para que todo el mundo pueda ser rescatado de su pecado, y pueda recibir la salvación, y pueda recibir el perdón de sus pecados. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Si Él pudo venir desde el cielo, nosotros no podemos ir ahí con el vecino para hablarle de Cristo. No está tan lejos para que nosotros vayamos, pero requiere preparación, porque no es cualquier cosa ir a hablar en el nombre del Señor. Tenemos un enemigo que está dispuesto a hacer hasta lo que no se imagina, con tal de impedir que se cumpla el propósito de Dios. Entonces, pero nosotros podemos recibir una clara visión, y podemos contemplar, casi contemplar el sentir de nuestro Señor Jesucristo, que Él mantuvo en su corazón, y que no hubo nada que le estorbó, no hubo nada que le detuvo. Él sufrió mucho, lo vemos ahí en el huerto de Getsemaní, y cuando estaba en la cruz del Calvario, Él sufrió mucho, especialmente cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque nunca había sido, yo creo, más bien, nunca fue una separación entre Dios Padre y Dios Hijo. Y eso fue por lo que más sufrió. Pero entonces necesitamos ver cómo allí, cuando Él murió, ¿qué pasó al tercer día? Resucitó al tercer día. Y entonces vamos a ver ese pasaje. Filipenses 2.
versículo 5 al 11, dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesucristo? Él se humilló hasta ese grado. Y entonces nosotros necesitamos ese ejemplo de humildad. Y nuestro Señor Jesucristo se sacrificó todo. Que luego, que si tenemos que amar a nuestros semejantes, ¿cuánto cuesta amar a nuestros semejantes? No, pues que esa familia no tienen que comer. ¿Cuánto cuesta? Pues lo que cueste, ¿verdad? Una vez que Dios lo pone en nuestro corazón, que Dios quiere que amemos a nuestros semejantes como nuestro Señor Jesucristo nos amó a nosotros, primero buscando la salvación de ellos y entonces siendo un ejemplo de humildad, de amor para con ellos. Entonces nosotros tenemos que ver con tiempo cuánto va a costar vivir para Dios. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces es lo que más pensamos. Pero el apóstol Pablo ahí menciona y nosotros lo sabemos también, que si Dios pone en su corazón esto de amar como Él nos amó, entonces nomás hay que calcular qué es lo que tenemos que hacer para poder amar a nuestros semejantes. Es algo que nomás hay que planearlo y ponerle la solución. Y entonces el sacrificio va a ser aceptado por nuestro Señor. Y no hay que olvidar que nuestro Dios está guardando los premios y las recompensas por el trabajo, por el sacrificio, por lo que hagamos por su causa. Un día vamos a estar en su presencia y van a ser premios y recompensas. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, no lo hacemos en vano. No es en vano. Obedeciendo a nuestro Señor, sirviendo a nuestro Señor, viviendo para Dios, no es en vano. Dios tiene recompensas, premios y recompensas para sus hijos fieles y trabajadores. Entonces, el Señor se sacrificó, se humilló y amó con todo el amor que Él tuvo desde un principio. Y vino a este mundo y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Luego dice la Escritura entonces, allí en capítulo 12, versículo 2, ahí estamos en Hebreos. Puestos los ojos en Jesús, ¿por qué? Él es el autor de la fe. Entonces, esa es una razón, pero dice por el gozo puesto delante de Él. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y entonces,
por el gozo puesto delante de él, el sufrimiento que iba a padecer no era tanto como el gozo que tenía puesto delante de él. Y él entonces sufrió la cruz, soportó la cruz. Y era el gozo de llegar al final de su carrera, de su trabajo, de su sacrificio, de lo que él se había propuesto para poder salvar a la humanidad. El gozo era más grande que el sufrimiento. Y entonces, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que soportó el sufrimiento, todo lo que él tuvo que padecer lo soportó. Y también dice, menospreció el oprobio. Entonces, todo cuanto le iban a decir, a insultar, a golpear, todo cuanto le iban a menospreciar, él menospreció, no lo tuvo en cuenta eso. Y llegó hasta el final. Murió y al tercer día resucitó, apareció a más de 500 hermanos, dice la escritura. Vamos a leer allí en 1 Corintios 15, 4 al 8. Corintios capítulo 15, versículo 4 al 8, dice la escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y ese era el apóstol Pablo. Entonces, resucitó el tercer día y apareció a más de 500 hermanos. Y estando ellos, él con ellos, con los discípulos, entonces dice que fue recibido, lo vieron cuando fue recibido arriba, en el cielo, y desapareció de ellos. Y dos ángeles que estaban ahí presenciando lo mismo, les dijeron, así como habéis visto ir al Señor, así regresará. Así va a regresar. Entonces, el Señor resucitó al tercer día y se fue al cielo, y entonces cumplió su trabajo, pero todavía no se termina. Él quiere la salvación de toda la humanidad. Entonces, pero qué bonito, hermanos, que nosotros pongamos nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, porque luego no falta quien se tropiece, ¿verdad? Se tropiece, ¿ya me entienden? Haga algo que no esté bien, y luego todos se le quedan mirando así, ¿verdad? ¿Qué hizo? Y sí, muchas veces se sigue más a alguien que comete un tropiezo y en vez de seguir al Señor Jesucristo. Entonces, con tiempo, ¿verdad? No dejemos que el diablo meta la pata. Así se entiende, ¿verdad? Que nos haga tropezar. No dejemos, porque ese es puro trabajo de Satanás. Pero nuestro Señor Jesucristo vino y dio su vida porque tenía propósito aparte de dar su vida para salvar al mundo,
tenía también, ahí estaba también el plan de acabar con Satanás. Y está derrotado ya por la misma muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces menospreció el oprobio. Es un buen ejemplo para nosotros, para que nosotros no andemos poniendo atención a nada, y si es por causa de nuestro Señor Jesucristo, vamos adelante a vivir y a seguir el ejemplo de nuestro Señor. Y luego dice perfección, no solamente autor, pero dice y consumador de la fe. Él llegó hasta donde él quería llegar. Y ahorita, ¿dónde está? Él está sentado a la diestra de Dios, y intercediendo por todos nosotros, por cada hijo suyo. Entonces se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero aquí vamos a ver algo más, hermanos. Es algo bien tremendo. Aquí en capítulo 12, versículo 18, el capítulo 12 de Hebreos, versículo 18 al 21, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez te tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Vamos a ir a Éxodo para ver sobre este asunto. Éxodo 20, versículo 18 al 23. Éxodo 20, 18 al 23. Qué interesante, hermanos, que Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y Dios hizo milagros, porque atravesaron el mar Rojo en seco. El agua se partió en dos, y ellos fueron caminando. Dios los rescató de la esclavitud de los egipcios. Y Dios estaba listo para hacer pacto con el pueblo de Israel. Pero vamos a ver, mire lo que pasó allí. Dice el versículo 18: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Dios habló personalmente con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Dios allí se presentó al pueblo de Israel, pero era un miedo que les daba escuchar la voz de Jehová, un miedo tremendo, porque en primer lugar ellos no podían acercarse para querer ver cómo era Dios, algún curioso, ¿verdad? Y Dios les dijo que no se fueran a acercar, porque si se acercaban
entonces iban a morir y podían morir una gran cantidad de ellos. Y entonces, si el antiguo pacto y todo lo como Dios comenzó con el pueblo de Israel, ellos contemplaron su gloria, ellos contemplaron a Dios en esa manera, de cercas. ¿Se imaginan ustedes eso? Mirar a Dios. Pero el impacto que tuvo entre ellos fue que estaban asustados. La voz, ¿se imaginan la voz de Dios? Así como de bocina, fuerte y estremecedora, causó miedo entre ellos. Y Moisés también dijo, estoy asustado. Pero entonces, si ellos, el pueblo de Israel, pudieron contemplar de cercas a Dios, entonces, ¿dónde estamos nosotros? Fíjense, hermanos, ¿dónde estamos nosotros? Allí dice en el versículo 1, Hebreos 12:1. Nosotros, ¿dónde estamos? Miren, nosotros no estamos tan lejos en esta situación. Hebreos 12:1. Dice la escritura: por tanto nosotros también, teniendo ¿qué? En derredor nuestro tan grande nube de testigos, entonces nosotros también tenemos de cercas testigos que nos están viendo, Vamos a ver ahí, entonces el pueblo de Israel se acercaron y contemplaron de cerca la presencia de Dios. El capítulo 12, versículo 22. El versículo 22 dice: sino que os habéis, hablando de nosotros, hermanos, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nosotros, ¿se fijan? Tenemos una nube de testigos que nos están contemplando cada vez que nosotros nos acercamos en oración, cada vez que nosotros estamos en la presencia de Dios. A esos testigos nos estamos acercando. No estamos solos. Nos están viendo. Si estamos determinados en servir a Dios y pagar el precio, y ser fiel a Dios, cueste lo que cueste, están viéndonos. Amén. Teniendo una gran nube de testigos. Luego dice el versículo 1, capítulo 12, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué dice, hermanos? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¡Wow! Debemos aprovechar el tiempo que el Señor nos da para que tenemos libertad,
que no tenemos mucha oposición para servir a Dios y para evangelizar y para hablar a otros de Cristo, para invitarlos y traerlos al Señor. Debemos aprovechar este tiempo porque no lo vamos a tener siempre. No lo vamos a tener siempre. Vamos a querer, va a llegar el tiempo cuando vamos a querer servir al Señor, pero no vamos a tener la libertad que tenemos ahora. Y no hay que olvidarnos que estamos, ¿qué? Nosotros y Dios, en cuanto a su obra, en cuanto a servirle, en cuanto a obedecerle, estamos nosotros y Dios. Amén. Nomás nosotros y Dios. Y entonces necesitamos planear eso. Necesitamos ver de cerca esto, porque también tenemos una nube grande de testigos. Qué bendición. No estamos solos. Y entonces despojémonos de todo peso. Cualquier cosa que nos está estorbando para servir al Señor, quitémoslo. Hagámoslo a un lado. Y busquemos sentirnos libres, tranquilos, sin ningún impedimento, sin ningún estorbo, que podamos servir a Dios con toda la libertad, con todo el gozo de servir al Señor sin que nada nos estorbe. Entonces, quitémonos de todo peso que nos asedia y luego corramos de todo peso y del pecado. Cualquier cosa que está estorbándonos, que no agrada al Señor, hagámosla a un lado. No, vivamos de una vez bien delante del Señor. Honrémosle, sirvámosle y ganemos a otros a Cristo. Y entonces, quitemos todo lo que nos estorba. Y entonces, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Qué bendición, hermanos. Un día vamos a ir con el Señor. Un día vamos a llegar a su presencia, porque de que vamos a llegar, vamos a llegar. Hablé con un hermano que perdió un familiar, se le murió. Me avisaron de un hermano que yo conocía que se murió. Ni me imaginaba que se fuera a morir. Ni nos imaginamos quién se va a morir. ¿Cuándo? Ni nos imaginamos. Y mientras tengamos vida, debemos aprovecharla para hacer la obra de Dios. Y entonces, dice los versículos ahí, versículo 25 en adelante, en capítulo 12 de Hebreos: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Nosotros tenemos la presencia de Dios en nosotros por su Santo Espíritu. Y Dios está con nosotros y en nosotros y al lado de nosotros. Él está con nosotros. Entonces, todo lo que Dios ha hecho para nuestra salvación,
nos hace estar con deuda. Entonces debemos por lo menos ser agradecidos. Amén. Agradecidos y servirle con temor, con respeto, con reverencia, reconociendo su grandeza y que Él es real y que Él está allí con nosotros. Qué tremendo, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias.